Les saludamos, hermanos, deseando que en este año que inicia 2021, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Y como veíamos en la lección anterior, la bendición de Dios, la cual anhelamos todos, tiene un sello que la diferencia de los beneficios que no provienen de Dios, sino del mundo, del pecado incluso. Nosotros no podemos desear esos beneficios del pecado, sino que debemos desear o anhelar que la bendición que es verdadera, la bendición que viene de Dios esté sobre cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias. Entonces vamos a continuar con las lecturas bíblicas, con los estudios bíblicos, porque la palabra es la que bendice. Esa palabra bien decir se refiere no a cualquier expresión de cualquier persona, sino se refiere a que la bendición proviene de la palabra de Dios. Y bueno, no olvidemos que hace muchos años hubo un fruto codiciable en el Edén, pero aunque ese fruto era atractivo, no tenía bendición en él, sino muerte. Y después hubo también un plato de lentejas, pero lejos de tener bendición, ese plato alejó la bendición a aquel que lo probó. Por esto, cuando nosotros nos preguntamos qué deseamos para nosotros y para nuestros hermanos en este año que está iniciando, vemos que en realidad deseamos que la bendición que es verdadera, la bendición de Dios, esté sobre nosotros. Entre nosotros no nos deseamos cualquier riqueza, ni cualquier compañía de personas, ni cualquier amor, ni cualquier trabajo, ni cualquier comida, sino que nos deseamos la bendición que verdaderamente proviene de Dios. La bendición verdadera, veíamos en la clase pasada, tiene dos características: que nos guía a la santidad y que nos guía al amor de Dios. Y sobre esto el apóstol Pablo explicó más en este capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses que vamos a iniciar en este año. Y en los primeros 5 versículos dice de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Notemos cómo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, guió a la iglesia a una vida de santidad, diciéndoles: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En la Biblia interlineal, esta expresión que hemos leído se lee así: que os apartéis de inmoralidad sexual o de toda inmoralidad sexual. La palabra original que se traduce como fornicación es porneia, una palabra que viene del griego, de donde también proviene la palabra pornografía, y que la porneia se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, y particularmente a toda la relación sexual fuera del matrimonio. Y este término, como decíamos, también se refiere a todo tipo de pornografía, de exhibicionismo, incluso, como dijo el Señor, a toda codicia en el corazón. Si queremos la bendición de Dios, debemos saber que la bendición que Él nos da no puede estar donde hay porneia. La bendición de Dios no puede estar donde hay pecado sexual. No puede estar donde hay fornicación, adulterio o codicias similares. La palabra porneia significa vender, entregar, y se refiere precisamente a entregar la pureza sexual a cambio de algo.
Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, el apóstol Pablo escribió estas palabras: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que debemos apartarnos de toda inmoralidad sexual, aún desde nuestros pensamientos, desde nuestras pláticas, desde lo que vemos, hablamos o escuchamos. No debemos participar de ningún tipo de inmoralidad sexual. No debemos bromear con este tema. No debemos consentir ideas que tengan que ver con pornografía o exhibicionismo. Debemos apartarnos de eso. La palabra original que se tradujo como apartéis es apexo, también una palabra del griego, que no solo se refiere a estar lejos de algo, sino que se refiere a tener algo gracias a que estamos lejos de otra cosa. Así que lo que está diciendo este texto que hemos leído es que aprendamos a tener la bendición de Dios estando alejados de lo que Él reprueba o de lo que Él aborrece. Debemos aprender a tener lo más valioso con nosotros, que es su bendición. ¿Cómo? Estando alejados de lo que Él rechaza, de lo que no tiene valor en sí mismo, de lo que es vano, pasajero, fugaz y que no proviene de Dios. Dios no nos quiere tener solamente alejados y vacíos, no, sino Él quiere que aprendamos a tener su bendición estando alejados de todo tipo de inmoralidad sexual o de cualquier cosa que sugiera inmoralidad sexual. Este tema es importante porque nosotros deseamos la bendición de Dios, pero ¿cómo la vamos a obtener? Necesitamos ver cómo la bendición de Dios está precisamente en un camino de santidad. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que este asunto de la inmoralidad sexual comienza mucho antes que se manifieste externamente por medio del adulterio. Dios quiere santificarnos desde el corazón, desde lo oculto de nuestros pensamientos y de los deseos. El Señor habló del hombre que codicia a una mujer, pero aquí en este pasaje también está implícito que hay mujeres que gustan de hacerse codiciables a los hombres en un sentido inmoral. La Biblia reconoce la belleza, habla de ella, como habló sobre las hijas de Job. Pero también la Biblia señala a aquellas mujeres que buscan hacerse codiciables a los hombres y usan aún del descaro. Por esto, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que la iglesia se debe apartar de estas prácticas y que la iglesia aprenda a apartarse de ello para tener la bendición que es verdadera y que es perdurable de parte de Dios, estando lejos de toda inmoralidad sexual. Nos llama la atención que en cada inicio de año son los deseos de las personas o que las personas expresan. En esos deseos se incluye a la familia. Muchos dicen: mis mejores deseos para ti y tu familia. Otros dicen: mis mejores deseos para ti y los tuyos. Los hombres, aunque no estén cerca de Dios, saben que la bendición está relacionada con la familia. Y es que la primer bendición que Dios le dio al hombre en la creación incluía el matrimonio, incluía la familia. Cuando Dios bendijo a Abraham, Él le dijo que en su simiente, es decir, en Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Dios mira a la familia, reposa sobre la familia. Y por esto el apóstol Pablo también guió a la iglesia para que considerara el matrimonio, diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
Así que Dios llama a los jóvenes y Dios llama a los adultos a una santidad moral y a los niños también. Una santidad que está enfocada en la santidad y el honor matrimonial. Si nosotros quisiéramos investigar en la Biblia el tema de la bendición, veremos que el origen de la bendición de Dios para el hombre está en el matrimonio y en la familia. ¿Queremos bendición para nosotros? Debemos con humildad orar por nuestra familia y por las familias de nuestros más cercanos. Tanto como sea posible, no podemos pensar en una bendición individual, sino familiar y matrimonial. ¿Se ha lastimado nuestra familia o nuestro matrimonio por causa de nuestros errores y pecados? Debemos entonces con humildad orar a aquel que puede restaurarnos, a nosotros y a nuestros familiares. ¿Hay heridas profundas en el hogar que aún se han extendido más allá del matrimonio? Es decir, a los hijos aún. Bueno, pues es posible que aún nos humillemos ante aquel que restaura, que da vida a los muertos, ante aquel que trajo a Eva, la trajo a Adán y los unió y los bendijo. Los que son jóvenes y solteros y anhelan la bendición de Dios para sus vidas, deben saber que ésta se encuentra en la santidad y en el honor del matrimonio. No en porneia, no en fornicación, pues tales prácticas terminan alejando a las personas de la bendición de Dios. Así como aquel fruto del huerto del Edén alejó a Adán y Eva de su bendición y de su herencia. Y así como aquel plato de lentejas alejó a Esaú de su bendición y después, queriendo recuperar su bendición, la procuró con lágrimas, pero fue imposible regresar y alcanzar bendición. Por esto, Dios quiere que nos alejemos de la fornicación, de porneia, y que nosotros aprendamos el llamamiento de Dios, porque Él dijo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muchos hoy rechazan este mensaje en nombre de la modernidad. Dicen que los tiempos actuales son diferentes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, antes de continuar este año que inicia, oigamos con atención este llamado a la santidad. Miremos nuestra familia como Dios la ve, como el lugar idóneo para que repose su bendición. Miremos nuestro matrimonio, quizá imperfecto, porque todos batallamos con nuestra imperfección y participamos en un proceso gradual de santificación. Pero ese matrimonio, aunque imperfecto, es valioso ante los ojos de Dios. Por esto doblemos nuestras rodillas a favor de nuestro hogar. Si somos hijos, doblemos nuestras rodillas a favor de nuestros padres. Si somos esposos, a favor de nuestro cónyuge. Si somos padres, a favor de nuestros hijos. La familia, hermanos, es el lugar que Dios escogió para que habite su bendición en la tierra. ¿Queremos bendición de Dios este año? Tenemos que aprender a luchar por nuestra familia, por la santidad de nuestra familia. No solo la nuestra, no solo debemos acusar y señalar con el dedo a aquel que se equivoca. Debemos luchar por ellos como luchamos por nosotros. Debemos hacer un alto y rogar a Dios por la santidad de nuestro hogar. Y no debemos dejar de orar, sino hasta que el Señor intervenga, ya sea con su instrucción o incluso con su corrección. Pero que nuestra familia sea santificada en este año, sea preparada como un lugar donde repose la bendición de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga. Que
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.